Estas dunas castigadas por el sol y azotadas por los vientos mueren en una costa donde el mar bate con fuerza. Durante siglos, los navegantes que hacían las rutas comerciales entre Europa y las Indias Orientales las temieron, respetaron y sobre todo las evitaron. Motivo de inspiración de grandes escritores, a lo largo de su litoral, un sinfín de pellejos y osamentas de animales se calcinan dando testimonio de la dureza de esta costa, donde solo los más fuertes y mejor adaptados son capaces de sobrevivir. Ellos han sido testigos de numerosas tragedias náuticas que le han valido a este lugar un nombre siniestro: la Costa de los Esqueletos. No hace mucho tiempo el hombre blanco también intentó adaptarse a esta tierra seca buscando un sueño dorado, los yacimientos de diamantes. Pero la naturaleza pudo más y pronto tuvieron que desistir. Pueblos enteros fueron abandonados de la noche a la mañana, huyendo de la amenaza del desierto. Hoy en día los pueblos fantasmas son el mejor ejemplo de este mundo hostil. Deteriorados por el paso del tiempo, aquellos barcos de distintas épocas y nacionalidades aún yacen semienterrados, quizás lamentándose de un final tan absurdo e inesperado. Los antiguos pecios de madera han ido desapareciendo por el efecto del mar, el viento y la arena, pero los más modernos buques de metal se levantan como fantasmas en las playas desiertas. La Costa de los Esqueletos marca el límite de un desierto que se extiende por una estrecha franja de no más de 200 kilómetros de ancho desde el sur de Angola hasta el río Orange, frontera con Sudáfrica. Como un cinturón costero, las dunas y rocas del desierto del Namib cubren 250.000 kilómetros cuadrados a lo largo de los más de 2.000 kilómetros del litoral atlántico de Namibia. El Namib es uno de los desiertos más áridos y el más antiguo del planeta. Sus montañas han sido testigo de un tiempo de cataclismos jurásicos, cuando el supercontinente Gondwana se desgajó, dando entre otros el actual cono sur africano. Y junto a ellas, a pocos kilómetros de distancia, gigantescas dunas de más de 300 metros de altitud transforman el paisaje haciéndolo irreconocible. Así es el Namib, el desierto cambiante, el árido mundo donde se esconde la vida. Desde el aire, esta masa de arena anaranjada parece no tener fin. Aquí se encuentran las dunas más altas de la Tierra y bajo ellas el mayor depósito de diamantes del mundo. Es un espectáculo único que solo la naturaleza es capaz de ofrecer. Los cambios de luz confieren a las dunas del Namib 1000 matices de prodigiosa belleza. Son esculturas móviles que han sido moldeadas y esculpidas durante miles de años por los brazos del viento. Los ríos subterráneos proporcionan el sustento para que alguna acacia se aferre a un verde inadecuado en la sinfonía de crudos colores que adornan el paisaje. Pero todos los años, el espectáculo de la vida estalla en la Costa de los Esqueletos.
En octubre, los leones marinos llegan a estas costas para aparearse. La corriente fría de Benguela, que sube desde el océano glacial antártico paralelamente a la costa oeste del sur de África, trae consigo gran cantidad de nutrientes. Dichos nutrientes generan una explosión de peces y estos atraen a los otarios que ocupan el último eslabón en la cadena alimentaria. En Cabo Cross se encuentra la colonia más numerosa, y en esta época se llegan a concentrar más de 100.000 leones marinos. Fuera del periodo de apareamiento apenas se ven machos. Estos comienzan a llegar a finales de octubre para marcar sus territorios. Llegan bien alimentados, alcanzando los 400 kilos de peso. Pero durante 6 semanas gastarán una considerable energía donde llegan a perder hasta 200 kilos defendiendo su territorio y cubriendo a las hembras. El primer europeo que pisó esta costa fue el portugués Diego Cao en 1486. Un año más tarde, otro navegante portugués, Bartolomé Díaz, buscando protección de una tormenta, se adentró con sus 3 naves al interior de una bahía a la que bautizó como Bahía de las Vueltas, por todas las que tuvo que dar antes de alcanzar tierra. Pero el primer asentamiento estable no se creó hasta 1883, cuando el navegante y comerciante alemán Adolf Lüderich llegó a un acuerdo con el jefe de la tribu de los Nama, comprando la Bahía de las Vueltas por 25.000 pesetas y 60 rifles para la instalación de una factoría ballenera. Unos meses más tarde, el canciller Bismarck proclama a Namibia como protectorado del Imperio Alemán. En 1904 estalla la guerra entre los Nama y los alemanes y Lüderich se convierte en una prisión de guerra. La riqueza de sus aguas provocó que el negocio ballenero floreciera con rapidez, construyéndose el puerto y una moderna factoría ballenera. Pero el boom industrial y económico no llegó hasta el descubrimiento de las minas de diamantes. Ocurrió en mayo de 1908, cuando un empleado llamado Zacarías Leguala vio en el suelo una pequeña piedra muy brillante durante la construcción de la línea del ferrocarril. Zacarías se la mostró a su jefe, el alemán Augusto Stauch, quien, sabiendo de lo que se trataba, pidió permiso a las autoridades para realizar una prospección. La noticia corrió como un reguero de pólvora y a Lüderich comenzaron a llegar comerciantes, aventureros y buscadores de fortuna. En 4 años, la ciudad pasó de ser un pequeño y remoto puerto de pescadores a una de las ciudades más importantes del cono sur africano. Hoy en día, pocas cosas han cambiado en la fisonomía de Lüderich. Los negocios más prósperos permanecen en el mismo lugar que hace 100 años y siguen regentados por los descendientes de aquellos primeros colonos. Y la ciudad, aunque un poco más cambiada, continúa manteniendo esa atmósfera de ciudad fronteriza y apartada. En la actualidad, Lüderich es una surrealista y somnolienta colonia alemana. La viva imagen de un pequeño pueblo de la región germana de Baviera, pero ubicada en uno de los rincones más perdidos del sur de África, donde el viento sopla con especial rabia todo el año. El ferrocarril desapareció hace tiempo, pero una magnífica carretera la mantiene conectada con el mundo exterior. Lüderich sigue estando a contramano de cualquier ruta al encontrarse embutida en el desierto entre 2 enormes regiones diamanteras de acceso prohibido y fuertemente vigiladas. La mayoría de sus calles siguen siendo de arena y las casas se pintan de fuertes colores para romper con la monotonía del paisaje. Aunque se encuentre rodeada de inagotables yacimientos de diamantes, estos apenas influyen en la economía local, ya que son transportados directamente a la vecina Sudáfrica. Pero Lüderich mantiene su prosperidad con el mismo negocio que la vio nacer: la pesca.
La corriente fría de Benguela es la responsable de que estas aguas escondan los mayores y más ricos bancos de peces del Atlántico Sur. Toda la ciudad vive de la pesca de la merluza, langostas y algas marinas, que dan trabajo a más de 5.000 personas. Esta industria representa, después de los diamantes, la mayor fuente de ingresos del gobierno namibio. Pero mucho antes de la llegada del hombre blanco, un pueblo nómada que se extendía por casi todo el continente buscó refugio en los desiertos del Namib y del Kalahari. Eran probablemente los últimos residuos de una población de cazadores que fueron perseguidos y desplazados por tribus bantúes procedentes del norte. Aquellos que no lograron alcanzar el desierto fueron exterminados o esclavizados, primero por los propios bantúes y hotentotes, y más tarde por los conquistadores europeos, quienes los llamaron despectivamente bosquimanos. En las montañas sagradas, donde moran sus espíritus, los petroglifos grabados en la piedra son el mejor testimonio de que hace 6.000 años los bosquimanos ya habitaban estas tierras. En la actualidad, la mayoría de los 100.000 bosquimanos que habitan en el desierto del Kalahari viven confinados en apartados guetos y en condiciones infrahumanas. Gran parte de su riqueza cultural ha desaparecido. Apenas cazan, subsistiendo de las míseras ayudas que reciben del gobierno. El índice de alcoholismo es muy elevado. Esta es su única salida para matar el tiempo. Las autoridades intentan introducir la ganadería y la agricultura, pero para un pueblo que desde hace 20.000 años es cazador y recolector, le resulta muy difícil asimilar este cambio de vida. Algunos trabajan para los blancos y para las tribus vecinas como cazadores, labradores y ganaderos en régimen de semiesclavitud, a cambio de comida, ropa y tabaco. Históricamente, sus tribus vecinas los han considerado unos parias sin derechos. Desde 1992, Amnistía Internacional viene denunciando los abusos y torturas que sufren a manos de los militares, y aunque poco a poco la situación va mejorando, para un país como Botswana, que en 1998 se situó en el primer lugar de la lista de los países con mayor crecimiento económico, los bosquimanos representan una imagen de pobreza y subdesarrollo que hay que eliminar. Poco a poco van cediendo terreno y sus antiguos territorios se han reducido considerablemente. Pero por fortuna todavía quedan familias que se resisten a perder su cultura y sus tradiciones, intentando sobrevivir en los lugares más remotos del Kalahari. Chongwati es un pequeño asentamiento habitado por 4 familias que suman un total de 14 individuos. Los bosquimanos viven en pequeños grupos muy esparcidos, cuya población se adapta a la capacidad de abastecimiento de la tierra y a sus recursos silvestres. Kushai, Samgao, Tuka y Bo son los cabeza de familia de Chongwati. Hace varios días que se les acabó la carne, la base de su dieta alimentaria, y han decidido salir a los alrededores del poblado para intentar atrapar alguna liebre. Política y socialmente, los bosquimanos se organizan en bandas sin jefatura definida, aunque la autoridad recae en el mayor o en el más hábil de sus miembros activos. Cada banda está formada por un grupo de cazadores, por lo general emparentados, más sus mujeres y sus hijos. Normalmente la banda se mueve en un territorio del que no suele salir, es su coto de caza, y aunque no tiene límites bien definidos, las otras bandas nunca entrarán, así que nadie tiene la necesidad de defenderlos, ni las bandas vecinas la obligación de respetarlos.
La técnica que utilizan para atrapar a las liebres es sencilla, pero muy ingeniosa. Su única herramienta es una vara larga y muy flexible, con un gancho en uno de sus extremos, que van metiendo en el interior de la madriguera. Cuando han acabado de introducirla, se la pegan a la mejilla para sentir si hay vibraciones, y si las hay, es que algún roedor ha quedado enganchado en el anzuelo. Esta vez no ha habido suerte, y los 4 amigos regresan al poblado con las manos vacías. La fuerte sequía hace que la situación sea desesperante. Lo único que les queda para comer es mijo, del que fabrican un pan que apenas les aporta energía. Pero ellos bien saben que durante la estación seca cazar es mucho más sencillo que durante la época de las lluvias. Kushai, Samgao, Tuka y Bo han decidido salir de caza. En este periodo los animales se concentran en las pocas charcas que aún tienen agua y las probabilidades de conseguir una buena pieza son grandes. Namibia es uno de los países africanos más ricos en vida salvaje. Solo en el Parque Nacional de Etosha, el más grande del país, con una superficie similar a Bélgica, viven 114 especies de mamíferos y 340 de aves. El calor aprieta con fuerza y los grandes paquidermos tienen prisa por alcanzar el agua. Al igual que los pequeños hombres amarillos, los grandes felinos también saben que en esta época la caza es abundante. En los alrededores de los abrevaderos, los leones esperan a su presa protegidos y camuflados a la sombra de un árbol. Los posibles candidatos deben estar muy atentos y se vuelven tremendamente desconfiados. En diciembre comenzarán a caer las primeras lluvias que no se interrumpirán hasta finales de marzo. Durante estos meses, un verde y tupido manto de hierba cubrirá este enorme secarral. Los mamíferos se dispersarán y comenzarán a parir, y la vida de nuevo llegará a Etosha. Pero mientras tanto, todos deben aferrarse a su más preciada fuente de supervivencia, el agua. Solo los grandes predadores sentirán la llegada de las lluvias. Entonces Etosha se convierte en un gran lodazal y dar caza a una presa en estas condiciones supone un esfuerzo agotador. Los elefantes deben acudir a diario a tomar su baño de lodo para desparasitarse. Ellos son los amos del lugar, y cuando llegan a la charca, los demás animales saben que deben retirarse. Los bosquimanos también los temen y respetan, y en las cacerías siempre tratarán de evitarlos. A la mañana siguiente, los 4 bosquimanos comienzan a preparar la caza. Su arma más poderosa se encuentra escondida bajo tierra. Ayudados de barras metálicas conseguidas por intercambio con tribus vecinas, van cavando agujeros buscando unas esferas diminutas de aspecto cerámico. No son fáciles de encontrar y la búsqueda requiere su tiempo. Para la preparación del veneno son necesarias al menos 10 de estas bolitas. De vuelta al campamento, los hombres se preparan para la elaboración de la pócima. No hay prisa.
La prisa es un concepto de Occidente, y aquí no quieren saber nada de ella. Bo, el más viejo de los cuatro, dice que en Occidente tenemos los relojes, pero que ellos poseen el tiempo. El primer paso es raspar y luego machacar hasta convertirlo en un fino polvo, la semilla del camungarunga, un árbol endémico del desierto del Kalahari. Mientras Tuka prepara las flechas, Kushai se va a encargar de la elaboración del veneno. Sus expertas manos van extrayendo las pequeñas larvas. Una vez bien agarrada, se le arranca la cabeza y, como si fuera un tubo de pegamento, se vacía su interior en un hueso de jirafa. Estas esferas son en realidad la envoltura de las larvas de unos escarabajos cuyos fluidos corporales producen un veneno mortal. Poco a poco en el cuenco se va acumulando un líquido amarillo de aspecto ambarino. Algunas veces el líquido extraído de las larvas se aplica directamente sobre las flechas, pero si se quiere conseguir un veneno más potente, el proceso es algo más complejo. Samgao mastica la raíz de una sansevieria, una planta con una fuerte toxina, que mezclado con el líquido de las larvas y el polvo de la semilla, dan como resultado una ponzoña capaz de matar a un hombre en poco tiempo y del que no se conoce antídoto posible. Con el veneno listo, ya solo queda untar las flechas. Cada cazador impregna concienzudamente los dardos, teniendo mucho cuidado de que la sustancia no entre en contacto con las heridas que tienen en su cuerpo. Esta circunstancia les podría causar graves problemas e incluso la muerte. Las flechas no son grandes, ni sus puntas resultan demasiado afiladas, porque no buscan la muerte de sus presas por el impacto o las heridas producidas por las mismas. Las pequeñas puntas de metal son suficientemente fuertes como para hacer una pequeña herida al animal y el veneno hará el resto del trabajo. Las armas están preparadas, solo queda esperar a que el veneno se seque. Mientras tanto, Bo, que también hace las funciones de chamán, busca en las runas los presagios del éxito y el apoyo de los espíritus de los muertos. Las puntas de madera le señalarán el camino para encontrar la caza. Este es un ritual obligatorio para tener buena fortuna y mantener alejados a los malos espíritus. Kotoke, dime, ¿dónde se encuentra la caza? Las puntas señalan hacia donde se pone el sol. Allí están las cebras y los kudus. La madera dice que donde se levanta el sol hay un grupo de oryx y gacelas. Para ese lugar partirán mañana, antes del amanecer, los 4 cazadores. ...700 kilómetros al noroeste de Chongwati, en una remota y montañosa región llamada Khao Koland, se extiende un territorio semiárido donde una tribu ganadera se ha asentado de forma permanente. El río Cunene, frontera natural entre Namibia y Angola, es el que hace posible la vida en esta tierra tan inhóspita. Los Himbas forman una de las tribus más interesantes y, sobre todo, mejor conservadas del continente.
tienen la reputación de ser los pastores más competentes de África y aunque son conocidos por su maestría en el pastoreo, su éxito no radica solo en el conocimiento del ganado, sino en su organización y sus relaciones sociales, como reconocen ellos mismos en muchos de sus viejos proverbios. No empieces la cría con animales, empieza con personas, porque el que tenga gente nunca morirá. La sociedad Himba está organizada según el principio de doble descendencia. Esta práctica de contabilidad bilineal, tanto a través del padre como de la madre, solo se encuentra en 6 zonas del mundo: el oeste y suroeste de África, India, Australia, Melanesia y Polinesia. Todo el pueblo Himba nace en el clan matriarcal de su madre y en el patriarcal de su padre. El linaje materno controla la herencia de la riqueza material, incluido el ganado, y el linaje paterno es la unidad residencial y la estructura de autoridad. Opembe es un pequeño asentamiento habitado por 2 familias. Yakuja Yambiru es el Omuyona o jefe del clan. Hace 4 años sufrió un percance que a punto estuvo de costarle la vida. Era la época de lluvias. Nos encontrábamos al pie de las montañas de Omusati, guiando al ganado hacia las tierras altas. Al caer la tarde, justo antes de la puesta del sol, un grupo de 9 hienas hambrientas comenzó a atacar a las vacas. Armados solo con palos, intentábamos mantenerlas alejadas, pero una de ellas se me abalanzó por la espalda y me arrancó el brazo de un bocado. Un grupo de pastores vinieron a socorrerme y me trasladaron al hospital de Opuwo, donde llegué 2 días más tarde y casi muerto. Fue la primera vez que salí de mis territorios. Yakuja está casado con Wazindi Kirua y juntos han tenido 3 hijos. El mayor, Nabizó, es el responsable y el heredero de las vacas. El hijo pequeño se llama Kama Iguan y él es el encargado de cuidar las cabras. Y por último, Komané, la única hija del matrimonio. Hoy es un día especial en Opembe. A Komané le ha llegado el esuko, la primera menstruación, y esto se celebra con un baile al que acuden las mujeres de los poblados más cercanos. Con la llegada del esuko, su padre le quitará los brazaletes y las tobilleras hechas de fibras vegetales. Luego le cortará las trenzas de niña y le pondrá el ekori, el tocado de mujer. A partir de ahora, Komané está en condiciones de casarse y son sus padres los que decidirán quién será su futuro esposo. La poligamia está admitida entre los Himbas y Komané podrá mantener relaciones sexuales con quien quiera siempre que le pida permiso a su marido. Pero para la mujer es importante ser la primera esposa, pues conservará ciertos privilegios que le realzan su dignidad, como por ejemplo cuidar del fuego sagrado. En la cultura Himba, la imagen y el aspecto físico son muy importantes. Ellos apenas poseen otro arte plástico que el que crean sobre su propio cuerpo. No pintan ni moldean esculturas, pero sí dedican bastante tiempo a embellecerse. El adorno más preciado y que solo lucen las mujeres más privilegiadas es el ojumba, una concha de mar que consiguen por intercambio con las vecinas tribus Zemba, Tua o Hakaona. Una buena concha cónica puede llegar a costar un buey. Su peinado no solo tiene una función estética, realzando las líneas alargadas de la cabeza, sino que además sirve para expresar el sexo y la posición social. La mujer adulta conserva este tipo de peinado hasta su muerte. Periódicamente se deshacen las trenzas para volver a hacerlas.
Rehacer un peinado suele durar 2 días, y este no se lo lavan con agua, sino con ceniza. Pero lo que realmente las diferencia, y sobre todo las hace únicas, es el color rojizo de su cuerpo. Este proviene de un tinte que las mujeres se dan con frecuencia y que obtienen machacando unas piedras muy valiosas con un componente férrico al que llaman Okide Maui. El fino polvo de ocre se mezcla con manteca de vaca y de esta mezcla se obtiene una espesa crema rojiza que no solo cumple una función estética, también constituye una eficaz protección contra las radiaciones solares y las picaduras de los insectos. Este es su único aseo diario. De hecho, las mujeres solo se bañan en el río una vez en su vida, el día antes de casarse. Para completar este peculiar aseo, Wathindi Kirua añade a la crema unas hierbas aromáticas de las que la mirra de Kaokolan es la más apreciada. Para los Himba solo hay una cosa más importante que su belleza corporal, el ganado. La ganadería constituye el factor principal de su economía y ellos viven con pasión y rivalidad esta actividad que traspasa los límites de lo económico para afectar a esferas de la vida política, religiosa y social. La vaca es el símbolo que mejor expresa su identidad y sus canciones están llenas de alusiones a sus vacas favoritas. De ellas consiguen todo lo necesario para vivir. La leche batida es la base de su alimentación y de ella extraen la manteca para la elaboración del tinte. Con su piel se visten y con sus excrementos construyen las chozas. Construir y reparar la casa es tradicionalmente, al igual que ordeñar las vacas, trabajo de la mujer. Ella debe buscar y preparar los elementos precisos con los que levantarla. Para ello se necesitan 4 materiales: ramas flexibles del árbol homutati, estiércol fresco de vaca, arena arcillosa y cuerdas fabricadas con fibras de corteza. Mientras Wathindi queda al cuidado del poblado, Nabizó, su hijo mayor, lleva las vacas a beber a los pozos excavados en los lechos secos del río. En la estación seca, el agua es muy escasa, por lo que todos los pastores coinciden en el mismo lugar. Las vacas tienen preferencia sobre las cabras y éstas deben permanecer juntas para que no se mezclen con las de otro clan. Pero todas quieren beber a la vez y es entonces cuando se organiza un descontrol absoluto. Hay que tener mucha habilidad y conocimiento para prosperar como pastor nómada en un terreno tan árido. Hasta la peor sequía que se recuerda a principios de la década de los 80, los Himba se contaban entre los ganaderos más ricos de África. Su estrategia se basa en la movilidad estacional. En cuanto llegan las lluvias, alejan a sus ganados de las fuentes permanentes para aprovecharse de los prados perennes que crecen en los márgenes del desierto.
Solo cuando se agota el agua y el pasto, los hombres y sus ganados regresan a los abrevaderos permanentes. De este modo, el forraje de alrededor de estas fuentes se reserva para finales de la estación seca. Ahora les toca el turno a las cabras, que son responsabilidad de los más pequeños. Estos podrán cuidar de las vacas después de que se les practique la circuncisión, en el caso de los varones, y con la llegada de la primera menstruación en las niñas. En las zonas más próximas al desierto del Namib, el gobierno ha construido molinos de viento para favorecer su sedentarismo. Hace ya varias horas que Kushai, Samgao, Tuka y Bo abandonaron Chongwati. Ni ellos mismos saben cuándo regresarán. La cacería puede durar días e incluso semanas. Sin embargo, solo portan lo estrictamente necesario: el arco, las flechas, las barras de hierro, un cuchillo, los utensilios para hacer fuego y tabaco. Todo lo demás lo irán consiguiendo por el camino, pero esto no supone ningún problema. Nadie sabe sobrevivir mejor en una tierra tan pobre como lo hacen ellos. En el suelo seco de sus territorios, estos pequeños hombrecillos saben leer mensajes que les llevan a recolectar cuanto necesitan. Para combatir la ausencia de agua, los hombres conocen varios remedios. El koa es uno de ellos y reside oculto en el interior de la tierra. Se trata de un bulbo carnoso que guarda en sus raíces un líquido amargo con el que se lavan y refrescan en las tórridas llanuras del desierto. La comida la consiguen de igual forma. A Samgao y Tuka les gusta mucho el chui, una frutilla muy dulce que les aporta mucha energía. Cada vez que se topan con uno de estos arbustos, no paran de comer hasta que no queda ni un solo chui. Ellos conocen más de 100 especies de plantas alimenticias y 55 especies de animales, lo que significa que acumulan una gran fuente de conocimiento especializado sobre el área en el que habitan. De todas las plantas comestibles, la que ellos más aprecian es el hue, una especie de boniato insípido, pero con una alta concentración de agua. Al estar enterrado a 1 metro de profundidad, el líquido se conserva bastante frío. Un hue grande al día es suficiente para alimentar a los 4 cazadores durante las jornadas de caza. La recolección es principalmente tarea de las mujeres, cuyo trabajo les proporciona igualdad de estatus con respecto a los hombres para tomar decisiones. El tabaco y el daga o marihuana son también 2 elementos muy importantes en la cultura bosquimana. En la actualidad el daga ya prácticamente no lo fuman, mientras que el tabaco lo obtienen por intercambio con la tribu de los Herero. Tanto hombres como mujeres son unos empedernidos fumadores. El grupo reanuda la marcha. Siempre que los bosquimanos salen de caza, caminan en fila de a 1. Poco a poco se aproximan a las primeras charcas. Aunque todavía están lejos para levantar sospechas entre las posibles presas, deben caminar con mucho sigilo.
Kushai es el que mejor vista tiene de los cuatro. Él es el oteador del equipo. En las cacerías cada uno posee una función específica. Tuka es el mejor cazador. Él debe ser quien mate al animal y sobre él recae la responsabilidad de que la caza sea un éxito o un fracaso. A partir de ahora, él tomará el mando de la operación. Una vez elegidas las flechas que tienen el veneno más fresco, Tuka ocupa la primera posición en la fila. La caza ha comenzado. Un oryx macho ha sido alcanzado. A partir de ahora hay que tener paciencia y no perder la pista del animal herido. Si la flecha ha alcanzado una zona sensible como el cuello o los pulmones, el oryx caerá muerto en cuestión de horas, pero si no es así, la lenta persecución puede prolongarse varios días. Bo entra en escena. Él es uno de los mejores rastreadores del Kalahari. No en vano, Bo fue reclutado por las Fuerzas Armadas sudafricanas para encontrar el rastro de los rebeldes del SWAPO, la guerrilla namibia que a finales de los 80 luchó por la independencia del país. Después de 3 horas de rastreo, aparecen las primeras manchas de sangre. Tuka ha vuelto a demostrar su gran puntería. El oryx ha sido alcanzado en el pulmón derecho, produciéndole una muerte lenta y dolorosa. En cualquier caso, los bosquimanos son los seres más respetuosos con el medio en el que viven, y así lo reconocen muchos antropólogos. Al cazar tienen cuidado de no herir a las hembras y a los cachorros. Solo recolectan lo estrictamente necesario para alimentarse, y en sus fuegos utilizan la mínima cantidad de leña. En definitiva, han armonizado durante milenios con lo que hoy se consideran entornos marginales. El despiece se ha de hacer con rapidez. Las peligrosas hienas pueden estar merodeando por el lugar. Ellos no conocen la historia del jefe Himba Yakuhayan Biru, pero seguro que no les gustaría verse en una situación parecida.
Con esta carne tienen asegurada la comida para un par de semanas. La conservan ahumándola y es propiedad de toda la comunidad. Cuando la carne llega al poblado, un catador, normalmente un anciano, tiene la obligación de probarla antes de que nadie empiece a comer. Una vez que se le han extraído las vísceras, la sangre se va depositando en un agujero hecho en la arena. A los bosquimanos les gusta darse baños de sangre, y esto no es ningún ritual. Simplemente se están lavando. Es un ejemplo más de la adaptación del ser humano al desierto. En menos de una hora, el Oryx ha sido despiezado y ya solo queda transportarlo al poblado. Pero 4 hombres no son suficientes, así que mañana tendrán que regresar de nuevo. La carne que dejan la envuelven en ramas y hierbas aromáticas, luego la entierran limpiando cualquier rastro de sangre para no atraer a los carroñeros. Cuando los bosquimanos salen de recolección, aprovechan para ir depositando en diferentes lugares de su territorio reservas de agua que luego van consumiendo durante las jornadas de caza. El agua se guarda en huevos de avestruz y son enterrados debajo de los matorrales para que se mantenga fresca. En el poblado de Opembe, el día va tocando a su fin. Huacindi Kiruá prepara la cena, leche batida. Aunque los jimbas podrían comer carne todos los días, solo lo hacen en ocasiones muy especiales. El ganado es su única riqueza que hay que seguir aumentando para asegurar el bienestar económico y social de los hijos. Pero el futuro del pueblo ocre de los lechos secos del río es incierto. Gran parte de sus territorios van a ser inundados por las aguas del río Cunene. Los gobiernos de Namibia y Botswana han firmado un acuerdo para construir una enorme presa que proporcionará electricidad a gran parte del país. En el poblado de Chongwati, Kushai, Samgao, Tuka y Bo se reúnen con su familia en torno al fuego sagrado. Con esta danza agradecen a los buenos espíritus el éxito de la caza y la abundancia de comida.